12 de noviembre de 1944. El fiordo de Tromsø no tiene color, solo tiene frío, solo tiene silencio. Y en el centro de ese silencio, algo respira. 52.000 toneladas de acero negro flotan sin moverse, sin disparar, sin necesitarlo. El Tirpitz no es un barco de guerra, es una advertencia. Una que lleva años funcionando perfectamente sin gastar una sola bala. Cada noche que permanece anclado en ese fiordo, 40 buques británicos permanecen encadenados a su sombra, vigilando una amenaza que no ataca porque no necesita atacar. Eso es poder real, no el estruendo del cañón, la quietud de lo indestructible. A bordo, 1.700 hombres. Algunos duermen, algunos fuman mirando el agua negra. Ninguno sabe que a 2.000 kilómetros de allí, en un aeródromo escocés azotado por el viento, 32 motores acaban de encenderse. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica, pero fue exactamente así como ocurrió. Los Lancaster despegan en fila, uno tras otro. Sus bodegas ocultan algo que el mundo nunca ha visto caer sobre un barco. Algo que no fue diseñado para explotar en el Tirpitz. Fue diseñado para que el Tirpitz se lo tragara. Y en el fiordo, el agua sigue quieta, demasiado quieta. Para entender esta locura, debemos mirar lo que ocurría en las sombras. El Tercer Reich se desangra en todos los frentes. París ha caído. Stalingrado es ya solo un nombre en una lápida de hielo. Los aliados avanzan. Pero hay algo que no avanza, algo que no retrocede, algo que simplemente está. El Tirpitz, hermano gemelo del Bismarck, el acorazado que aterrorizó el Atlántico antes de ser hundido en 1941. El Tirpitz aprendió la lección de su hermano, no salió a pelear, se escondió y desde las profundidades de los fiordos noruegos gobernó el mar sin disparar un solo tiro. 52.000 toneladas, 823 metros de eslora, 8 cañones principales capaces de hundir un destructor con un solo impacto a 35 kilómetros de distancia. Pero su verdadera arma no era ninguna de esas. Su verdadera arma era la incertidumbre. Mientras el Tirpitz respirara, la Royal Navy no podía mover libremente sus flotas por el Atlántico Norte. Había que cubrirse, había que vigilarlo. Decenas de buques de guerra británicos, cruceros, destructores, portaaviones, encadenados a su sombra, inmovilizados, inutilizados, por un barco que no se movía. Los británicos lo intentaron todo. Submarinos enanos en 1943. 6 hombres en un tubo de acero, arrastrándose bajo el casco del Tirpitz para colocar cargas explosivas. Lo dañaron, no lo hundieron. Torpedos humanos, aviación convencional, bombardeos de nivel medio. Las bombas rebotaban en la cubierta blindada como piedras sobre hormigón. Cada intento costaba vidas. Cada fracaso fortalecía al monstruo. El Tirpitz absorbía los golpes y seguía ahí, anclado, invicto, sonriendo si es que el acero pudiera sonreír. Fue entonces cuando alguien en Londres tomó una decisión que ningún almirante habría aprobado con gusto: abandonar la lógica militar. Si las armas existentes no podían hundir al Tirpitz, había que inventar algo que no existiera todavía. Y para eso no necesitaban a un almirante, necesitaban a un ingeniero, un hombre delgado, de lentes redondas y manos de dibujante, un hombre que nunca había disparado un arma, un hombre que pasaba sus noches calculando curvas de caída y coeficientes de arrastre en papel cuadriculado. Barnes Wallis. Lo que este hombre diseñó en los meses siguientes no tenía precedentes en la historia de la guerra. No era una bomba convencional, era otra cosa. Algo que caía diferente, algo que llegaba diferente, algo que destruía desde adentro.
Pero antes de entender lo que Wallis construyó, hay que entender por qué el Tirpitz era, en teoría, imposible de matar. El Tirpitz no podía hundirse con lo que existía, así que Barnes Wallis decidió crear lo que no existía. Pongámoslo en términos simples y sangrientos. Una bomba convencional de la época pesa entre 200 y 500 kilos. Cae, explota, destruye lo que toca. Contra el Tirpitz, eso era como lanzar piedras contra una catedral de acero. La cubierta blindada del acorazado tenía en algunos puntos más de 18 centímetros de acero endurecido. No una plancha, un muro, diseñado específicamente para absorber impactos aéreos y seguir flotando. Las bombas convencionales no lo atravesaban, detonaban arriba. El barco temblaba y seguía ahí. Wallis lo entendió antes que nadie. El problema no era la potencia de la explosión, era el lugar donde ocurría. Explotar sobre el Tirpitz era inútil. Había que explotar dentro. Así nació la Tallboy, 5 y 4 toneladas de acero forjado con precisión de relojería. Casi 6 metros de longitud. Rellena con Torpex, un explosivo 50% más potente que el TNT estándar, diseñado para mantener su detonación bajo presión extrema. Pero lo que hacía diferente a la Tallboy no era su tamaño, era su forma. Wallis la diseñó con una aerodinámica tan perfecta, tan calculada al milímetro, que al caer desde 14.000 pies, más de 4 kilómetros de altura, la bomba aceleraba más allá de lo que la física parecía permitir. Rotaba sobre su propio eje, se estabilizaba y rompía la barrera del sonido antes de impactar. Una bomba que llegaba más rápido que su propio ruido. El objetivo no la escuchaba venir, simplemente llegaba. Y cuando llegaba, no explotaba en la superficie. La nariz de acero perforaba la cubierta blindada, atravesaba nivel tras nivel del interior del barco o se hundía junto al casco hasta el lecho marino. Y solo entonces detonaba, desde adentro. Pongámoslo en perspectiva. Una bomba convencional destruye lo que toca. La Tallboy destruye desde el interior del objetivo o convierte el suelo bajo él en un terremoto localizado que colapsa la estructura desde abajo. No era un arma, era un diagnóstico, una cirugía. El Tirpitz tenía redes antitorpedos bajo el agua, tenía blindaje en la cubierta, tenía cañones antiaéreos apuntando al cielo. No tenía defensa contra algo que llegaba desde arriba a velocidad supersónica y detonaba en sus entrañas. Nadie la tenía, nadie la había necesitado antes. El Escuadrón 617, los mismos pilotos que reventaron las presas del Ruhr con la bomba rebotadora, fueron los elegidos para llevarlas. 32 bombarderos Avro Lancaster modificados, cada uno cargando una sola Tallboy en su bodega. Solo una, porque era todo lo que cabía. Pero aquí está el problema que Wallis anotó en su cuaderno, y no le dijo a nadie en voz alta. Para que la Tallboy funcione, el piloto necesita ver el objetivo con claridad desde 14.000 pies, sin nubes, sin humo, sin interferencias. Noruega, en noviembre, es niebla permanente, viento lateral, cielos cerrados durante semanas enteras. Y el Tirpitz contaba con un sistema de cortina de humo artificial capaz de envolver todo el fiordo en minutos. Los alemanes lo habían activado antes. Les había funcionado antes. Los Lancaster tendrían una sola pasada, un solo ángulo, sin segunda oportunidad. Wallis lo sabía. Los pilotos lo sabían. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era lo que el viento iba a decidir ese día. 2 meses antes del 12 de noviembre, los británicos ya lo habían intentado. 15 de septiembre de 1944. Operación Paravane. Los mismos Lancaster, las mismas Tallboy, el mismo Escuadrón 617. Esta vez, el Tirpitz estaba anclado en el fiordo de Kafjord, en el extremo norte de Noruega, casi en el límite del mundo habitable.
tan al norte que los Lancaster tuvieron que despegar desde una base soviética en Yagodnik para tener suficiente combustible. Volaron horas sobre el Ártico, encontraron el fiordo, abrieron las bodegas. Una talboy impactó en la proa del Tirpitz. El acero crujió, el barco se sacudió, hubo fuego, hubo inundación en los compartimentos delanteros y el Tirpitz siguió a flote. Si se hubieran detenido ahí, habría sido una catástrofe. Los británicos observaron las fotos de reconocimiento aéreo durante días. El coloso seguía ahí. Dañado, sí. Inclinado levemente hacia la proa, sí. Pero ahí, respirando. El error de cálculo había sido creer que una sola bomba bastaría para matar algo de ese tamaño. No bastó. El Tirpitz era demasiado grande para morir de un solo golpe. Los alemanes actuaron rápido. Remolcaron al gigante herido 300 kilómetros al sur, hasta el fiordo de Tromsø, más protegido, más cerca de apoyo aéreo, más rodeado de artillería costera. Y mientras lo reparaban, tomaron una decisión que cambió las reglas del juego. Si el Tirpitz ya no podía navegar como acorazado, funcionaría como una fortaleza artillera flotante, anclado permanentemente. Sus 8 cañones principales apuntando a los accesos del fiordo, una batería costera con el blindaje de un acorazado. El monstruo herido seguía siendo un monstruo. En Londres, la noticia llegó fría y directa. El Tirpitz sobrevivió. Sigue operativo. Sigue siendo una amenaza. La orden que bajó desde el Estado Mayor no tuvo adornos. La próxima vez no había margen para el fracaso. No podía quedar dañado. No podía quedar inclinado. No podía quedar casi hundido. Tenía que desaparecer. El Escuadrón 617 recibió la orden. Estudió las fotos del fiordo de Tromsø, calculó distancias, ángulos, ventanas de vuelo. Y entonces el oficial meteorológico puso sobre la mesa el único factor que nadie podía controlar. El parte del tiempo para noviembre sobre Tromsø era, en una sola palabra, imposible. 3 de la madrugada. Los Seymour, Escocia. El frío muerde. Las pistas de despegue brillan con escarcha. 32 Lancaster esperan en fila, cargados, pesados, inclinados hacia adelante por el peso de lo que llevan en las bodegas. Los pilotos conocen la ruta de memoria. Miles de kilómetros sobre el Mar del Norte, sobre el Ártico, sin escolta de cazas, sin red de seguridad. Si un motor falla sobre ese mar, nadie llega a tiempo. Despegan uno a uno en la oscuridad, sin luces, sin ruido de radio, solo el rugido de los motores Merlin, cortando el aire helado de noviembre. El vuelo dura horas. El sol no sale del todo en esa latitud, en esa época del año. Solo una franja gris pálida en el horizonte que nunca termina de aclararse. Los pilotos vuelan dentro de esa penumbra permanente, contando kilómetros, contando minutos, esperando lo que el oficial meteorológico les prometió encontrar: nubes. Siempre nubes sobre Tromsø en noviembre. Pero cuando el fiordo aparece en el horizonte, algo no cuadra. El cielo está despejado, no parcialmente despejado, no con claros entre nubes, despejado. Azul frío y desnudo de extremo a extremo, sin una sola nube sobre el objetivo. Fue entonces cuando notaron algo escalofriante. El Tirpitz estaba ahí abajo, visible, completamente visible, como dibujado sobre el agua oscura del fiordo. El acero gris reflejando la luz lateral de la mañana ártica. A bordo del acorazado, las alarmas estallan. Las sirenas atraviesan el fiordo de punta a punta. 1.700 hombres saltan de sus literas, corren. Los artilleros antiaéreos se amarran a sus puestos. Los cañones giran hacia el cielo. Y el oficial, a cargo del sistema de humo artificial, da la orden. Las máquinas generadoras escupen cortinas densas sobre el agua. El humo sube, espeso, blanco grisáceo. Sin embargo,
Esta mañana el viento sopla del este. Firme, constante, implacable. El humo avanza en dirección equivocada. Se aleja del barco. Se deshace sobre el fiordo vacío y el Tirpitz queda expuesto. En los Lancaster, los bombarderos se pegan a sus miras. El objetivo está ahí, quieto, sin cobertura, sin escapatoria posible. Nadie en el escuadrón lo dice en voz alta. No hace falta. Todos piensan lo mismo. Nunca habían tenido una oportunidad así, ni en los entrenamientos, ni en ninguna misión anterior. El Tirpitz estaba servido. Todo lo que tenían que hacer era no fallar. Pero los cañones antiaéreos del Tirpitz ya estaban calientes, y los primeros Lancaster acababan de entrar en su rango de tiro. Mientras los Lancaster se aproximan, adentro del Tirpitz hay hombres. No estadísticas, no tripulación, hombres. Algunos tienen 19 años. Algunos llevan más de 2 años en ese fiordo, sin pisar tierra firme más de una semana seguida. Escribían cartas a casa describiendo el frío noruego como algo que no tiene nombre en alemán. Un frío que no es temperatura, es presencia. Entra por las juntas de los mamparos, se instala en los huesos durante meses. Llevan semanas sabiendo que los Lancaster volverán. Operación Paravane los marcó. Una Talboy ya tocó este barco. Ya sintieron lo que esa cosa hace cuando impacta. Y ahí están, igual, sin poder irse, sin poder moverse. Guardianes de una fortaleza que es también su jaula. Y aquí es donde la historia toma dimensiones colosales. El capitán Weber lo ve todo desde el puente. Ve el cielo despejado. Ve el humo dispersarse en la dirección equivocada. Ve los puntos negros de los Lancaster acercándose desde el horizonte sur. Da órdenes. Intenta mover el barco, pero el Tirpitz tiene las anclas caladas y las reparaciones de la proa incompletas. Moverse tomaría tiempo que los motores no pueden dar en este momento. El barco no responde como debería. No puede huir. No puede esconderse. Solo puede recibir. Weber lo sabe. Sus artilleros lo saben. Cada hombre en cubierta mirando hacia arriba lo sabe. La única defensa que les queda son los cañones antiaéreos. Acero contra acero. Velocidad contra velocidad. Y en ese momento, el primero de los Lancaster abre la compuerta de su bodega. Los cañones antiaéreos del Tirpitz abren fuego. El sonido llega antes que cualquier otra cosa. Un martilleo seco y rítmico que rebota contra las paredes del fiordo y vuelve multiplicado. El cielo sobre Tromsø se llena de puntos negros de metralla. Pequeñas explosiones que florecen y desaparecen en fracciones de segundo. Los Lancaster no esquivan. No pueden esquivar. Vuelan en línea recta, estables, porque la mira de bombardeo necesita que el avión no tiemble. Cualquier corrección brusca en los últimos segundos arruina el cálculo, así que vuelan directo hacia el fuego. Un Lancaster recibe un impacto en el ala derecha. Humo negro. Se ladea. El piloto lo estabiliza con la fuerza pura de los mandos. Sigue en formación. No se va. Otro recibe metralla en el fuselaje. El ruido adentro es como granizo sobre hojalata. Siguen. Los bombarderos se pegan a sus miras. El Tirpitz llena el visor completamente. 823 metros de acero gris sobre agua negra. Imposible de no ver. Imposible de no sentir. Las compuertas se abren. Primero, ocurrió lo impensable. Una Talboy cae. 5 toneladas de acero girando sobre su propio eje, estabilizándose, acelerando. Nadie a bordo del Tirpitz la escucha venir. No hay tiempo. Viaja más rápido que su propio sonido. Impacta en la cubierta de babor. No hay destello inmediato. No hay explosión visible desde arriba.
Solo un crujido metálico que los hombres en cubierta sienten en los pies antes de escucharlo. La nariz de acero perfora la primera cubierta blindada. Sigue. Perfora la segunda. Sigue. A través de mamparos, tuberías, estructuras de soporte. 7 niveles de acero reforzado en menos de un segundo. Y entonces detona. Desde adentro. La onda de choque no tiene hacia dónde escapar. Rebota contra las paredes internas del casco. Se multiplica. Revienta tuberías de vapor a presión. Colapsa compartimentos estancos. Mata a todos los que están en esa sección del barco, sin darles tiempo a entender qué ocurrió. Pero eso es solo el primer golpe. Segundos después, otra talboy no toca el barco. Toca el agua junto al casco. Se hunde hasta el lecho marino del fiordo. Y detona ahí abajo. El fondo del mar explota hacia arriba. Una columna de agua, barro y roca pulverizada golpea el casco desde abajo con una presión que ningún blindaje fue diseñado para resistir. No desde arriba, desde abajo. El Tirpitz se levanta levemente sobre el agua, solo unos centímetros. Luego cae. Y cuando cae, el casco ya está fracturado por dentro. En las entrañas del barco, los hombres que siguen vivos intentan hacer lo que entrenaron para hacer: cerrar compuertas estancas, aislar compartimentos inundados, contener el agua. Gritan nombres, gritan órdenes. Algunos empujan compuertas con el hombro mientras el agua les llega a las rodillas, luego a la cintura. La física no negocia. La columna vertebral estructural del Tirpitz está rota. El barco ya no es una unidad. Es una serie de secciones que el acero todavía mantiene juntas, pero que el agua está separando con paciencia brutal. El Tirpitz comienza a inclinarse, lentamente al principio. Los hombres en cubierta lo sienten como una pendiente suave. Algunos se agarran a los pasamanos. Algunos miran hacia el capitán buscando una orden que no llega. Weber está en el puente. Ve los indicadores de escora. Ve los números. Sabe exactamente lo que significan. Da la orden de abandonar el barco. Pero el ángulo de inclinación ya supera los 15 grados. Las escotillas del lado de babor están bajo el agua. Las escaleras internas se han convertido en rampas, los pasillos en toboganes. El Tirpitz ya no se inclina, se vuelca, lentamente al principio, luego todo a la vez. El monstruo de acero que paralizó a la Royal Navy durante años, que sobrevivió submarinos enanos, torpedos humanos y bombardeos convencionales, que absorbió una talboy 2 meses antes y siguió respirando, da la vuelta sobre sí mismo en el fiordo de Tromsø. 52.000 toneladas boca abajo. El casco invertido sobresale del agua como una isla negra. Desde los Lancaster, los pilotos lo ven girar. Nadie celebra, nadie dice nada por radio. Solo miran. Adentro de ese casco invertido, en cámaras de aire atrapadas entre el acero y el fondo del fiordo, todavía hay hombres vivos. El Tirpitz termina de volcarse en menos de 10 minutos. 10 minutos. El tiempo que tarda un hombre en tomarse un café. El tiempo que le tomó al barco más pesado de Europa morir. Los que estaban en cubierta cuando el ángulo superó los 40 grados simplemente caen. No saltan, caen. Al agua negra del fiordo, menos de 4 grados centígrados. El cuerpo humano pierde el control muscular en ese frío en menos de 2 minutos. Los pulmones se contraen con el primer contacto. Las manos dejan de obedecer. Después de 5 minutos en esa agua, nadie nada. El fiordo se cubre de aceite negro, restos de madera, equipos flotantes y hombres. Muchos hombres. Quietos. El casco invertido del Tirpitz sobresale del agua como el lomo de una ballena muerta. Oscuro, silencioso, hasta que comienzan los golpes. Desde adentro.
rítmicos, desesperados, hombres atrapados en cámaras de aire en compartimentos que el hundimiento dejó sellados con oxígeno adentro, vivos, golpeando el acero con lo que tienen, con los puños, con tuberías arrancadas, con la esperanza de que alguien al otro lado escuche. Alguien escucha. Los rescatistas noruegos llegan con sopletes, cortan el acero, trabajan durante horas sobre el casco frío. El segundo golpe de esta tragedia fue aún peor. Rescatan a 87 hombres, 87 de casi 1.700. Esa noche, en Berlín, alguien tuvo que escribir 971 telegramas. Cuando el humo se disipa sobre el fiordo de Tromsø, el silencio que queda no es paz, es ausencia. El Tirpitz yace boca abajo en 30 metros de agua fría. El casco invertido sobresale de la superficie como una cicatriz negra sobre el fiordo, visible desde la orilla, visible desde las casas del pueblo noruego más cercano, visible para cualquiera que quiera mirarlo. El coloso que inmovilizó flotas enteras con su sola existencia, ahora es un arrecife, una tumba de acero con 970 y un hombre adentro. En Londres, la noticia llega en pocas palabras. Tirpitz hundido. Operación Catechismo completada. No hay celebración ruidosa. No hay discursos. Solo el alivio silencioso y agotado de quienes llevan años cargando con el peso de un problema que no tenía solución conocida. 4 años de intentos fallidos. Submarinos enanos. Torpedos humanos. Operaciones que costaron vidas y no dejaron nada. Hasta que un ingeniero civil con lentes redondas y manos de dibujante se sentó frente a un papel cuadriculado y calculó un terremoto. Barnes Wallis no recibió ningún desfile. Volvió a su escritorio. Del lado alemán, 971 marineros no regresan. La mayoría nunca tuvo oportunidad de intentarlo. Murieron en los segundos que tardó el barco en darse vuelta, atrapados en los niveles inferiores, en los pasillos convertidos en trampas, en las salas de máquinas donde el agua entró antes que cualquier orden de evacuación. Habían llegado a ese fiordo como guardianes del arma más temida de Europa. Murieron dentro de ella. Del lado británico, un Lancaster no regresa. Su tripulación, 7 hombres, cae sobre el Mar del Norte. No hay registro de que alguno sobreviviera. La guerra no lleva la cuenta de forma equitativa. Nunca lo hace. El fiordo de Tromsø vuelve a quedarse quieto. El agua negra, el frío permanente, el casco del Tirpitz hundiéndose lentamente en el barro del fondo. El monstruo que no necesitaba moverse para ganar, finalmente dejó de existir. No en combate abierto, no luchando, tragado por el mismo fiordo que creyó que lo protegía.